Buenas tardes, profesor. En esta ocasión les vamos a hablar sobre el análisis dimensional y modelado de la asignatura de Mecánica de Fluidos de la Universidad de Santiago de Chile. El grupo está conformado por Antonia Aguirre, Carolina Alfaro, Catalina Poblete y yo, César Curra. Bueno, primeramente les vamos a mostrar los temas a tratar en esta exposición. El primero constará de las dimensiones y unidades. El segundo constará de la homogeneidad dimensional. El tercero del concepto de similitud. El cuarto nos entraremos en el método de repetición de variables y el teorema de Pi de Buckingham. 5. Hablaremos sobre o comentaremos sobre ejercicios de aplicación y finalmente terminaremos con la conclusión. Bueno, los objetivos a desarrollar en esta exposición serán desarrollar una mejor comprensión de las dimensiones, unidades y homogeneidad dimensional de las ecuaciones, comprender los numerosos beneficios del análisis dimensional y, por último, saber usar el método de variables repetitivas para identificar parámetros adimensionales. Como primer concepto tenemos las dimensiones y unidades. Empezaremos primeramente a definir qué son. Una dimensión es una medida de una cantidad física sin valores numéricos, mientras que una unidad es una manera de asignar un número a dicha dimensión. Como se puede observar en la diapo, tenemos un ejemplo que tiene la dimensión escogida es la masa y 3 unidades respectivas de esta, que son el kilogramo, las libras y las toneladas. Ahora pasaremos a definir qué son las dimensiones primarias y secundarias. Las dimensiones primarias son aquellas dimensiones que no se pueden generar a partir de otras. Las principales son las 7 que se muestran en la tabla de la izquierda. Tenemos la longitud, el tiempo, la masa, la temperatura, la cantidad de sustancia, la intensidad lumínica y finalmente la corriente eléctrica. Ahora pasaremos a definir las dimensiones secundarias. Estas son aquellas dimensiones que se generan a partir de la combinación de las otras. Estas otras son las primarias. Como se puede observar en la tabla de la derecha, tenemos la presión, la velocidad, el flujo volumétrico, la fuerza, la aceleración, entre muchas otras. Ahora, una vez definido qué es una dimensión y una unidad, nos surge la siguiente pregunta. ¿Cómo y por qué son importantes que se definan las unidades de medida? Bueno, las unidades de medida se encuentran estandarizadas por distintos comités, en los cuales cada uno desarrolló un sistema de medida propio. Los sistemas de medida más usados son el sistema internacional y el sistema inglés. Como se puede mostrar en la tabla, tenemos las dimensiones, el símbolo asignado a cada dimensión y además las dimensiones respectivas, las unidades, respectivas a cada sistema. Como se puede observar, hay una diferencia entre el sistema internacional y la inglesa. En la masa, que la unidad en el sistema internacional es el kilogramo y en la inglesa es la libra. Igualmente para la longitud, donde la unidad del sistema internacional es el metro y para la inglesa es el pie. Responderemos la segunda pregunta, en la cual nos dice por qué son importantes estandarizar estas. Bueno, estas son importantes debido a que sin ellas no tendríamos un consenso o una referencia de igual en la medición de la magnitud que se está midiendo. Como por ejemplo, tenemos una persona que mide el largo de una mesa con lápices, mientras que otra persona la mide con gomas de borrar. El resultado claramente va a ser distinto porque las dimensiones no son iguales de cada objeto. Por lo tanto, la importancia de estandarizar estas es que todos lleguen al mismo resultado. En relación a los conceptos previos mencionados, vamos a pasar el tema de homogeneidad dimensional. Bueno, dependiendo del contexto que se trabaje, la homogeneidad dimensional toma distintos significados. En la física tenemos el concepto que surge según el principio de Fourier, donde cada magnitud, ya sea constante o indeterminada, tiene una dimensión que le es propia y por lo tanto no se podrían sumar ni restar si no tienen las mismas dimensiones físicas, y que además los términos de una no podrían ser comparadas si no tuviesen el mismo exponente de dimensiones. Al mencionarlo de esta forma, pues, puede no ser inmediato para un oyente que no domina el tema. Por lo que el postulado en términos simples dice que cada magnitud de una ecuación posee una dimensión y esta no puede ser comparada con otra si este no tiene el mismo exponente de dimensiones.
Un ejemplo coloquial es que no se pueden sumar peras con manzanas debido a que las dimensiones no son las mismas. Bueno, vamos a hacer un ejemplo de aplicación sobre este concepto mediante la ecuación de la conservación de energía. Para empezar, tenemos que la energía tiene un delta. Tenemos el sistema en el estudio 1 y el sistema en el estudio 2, como se ilustra en la figura. Bueno, por lo tanto, el cambio en la energía total del sistema E está dado por la siguiente ecuación, donde E tiene tres componentes: energía interna U, energía cinética SE y energía potencial EP. Dichos componentes se pueden escribir en términos de la masa del sistema M, las cantidades mensurables y las propiedades termodinámicas en cada uno de los dos estados, como la velocidad V, elevación Z y la energía interna específica U, y la conocida constante de aceleración de gravedad. Bueno, vamos a hacer el desglose para ver las dimensiones de cada sumando. En primer lugar tenemos la energía, que esta tiene unidades de energía, que es fuerza por longitud. Luego tenemos la energía interna, que esta es dimensiones de masa y energía partido en masa, por lo que se llega a energía nuevamente. Luego tenemos la energía cinética, que es de masa por longitud al cuadrado partido en tiempo al cuadrado. Y por último tenemos la energía potencial, que es masa por longitud partido en tiempo al cuadrado y por longitud. Bueno, y como se puede observar, los tres términos aditivos tienen las mismas dimensiones, que son las de energía, lo cual son la masa por longitud al cuadrado partido en tiempo al cuadrado. Bueno, tenemos nuestro siguiente ejemplo, que es la ecuación de Bernoulli, para flujo de fluido irrotacional y compresible. Y esta se define mediante la siguiente ecuación: la presión más un medio por la densidad por la velocidad al cuadrado, más la densidad por la gravedad por z, que esta representa altura o distancia, y es igual a la constante que queremos determinar sus dimensiones. Bueno, como primer paso se escribe cada elemento en términos de dimensiones primarias. Tenemos la presión, que esta tiene dimensiones de fuerza partido en área. Esta se desglosa también en masa, por longitud partido en tiempo al cuadrado, por 1 partido en longitud al cuadrado. Luego tenemos el segundo sumando, que es un medio por la densidad por la velocidad al cuadrado. Esto es masa partido en volumen por longitud partido en tiempo al cuadrado, de lo que se llega a masa por longitud al cuadrado partido en longitud a la 3 por tiempo al cuadrado. Y el tercer y último sumando, donde tenemos masa partido en volumen por longitud partido en tiempo al cuadrado por longitud. Y esto es masa por longitud al cuadrado partido en longitud a la 3 por tiempo al cuadrado. Como se puede observar que los tres términos aditivos tienen las mismas dimensiones, que es masa partido en tiempo al cuadrado por longitud. A partir de la ley de homogeneidad dimensional, la constante debe tener las mismas dimensiones que los otros términos aditivos de la ecuación. Por lo tanto, la constante C tiene dichas dimensiones que acabamos de mencionar. Si en alguna etapa de un análisis se encuentra uno mismo en una situación en la que los dos términos aditivos en una ecuación tienen diferentes dimensiones, esto sería una clara indicación de que se ha cometido un error en alguna etapa anterior de este. Bueno, como tercer tema a tratar, nos enfocaremos en el concepto de similitud. Antes de entrar en profundidad en qué es el concepto de similitud y cómo aplicarlo, tenemos que definir qué es un modelo y un prototipo. Para eso nos surge la siguiente pregunta. En la vida diaria, un prototipo y un modelo son sinónimos uno del otro, pero en la ingeniería, ¿lo son? Sí, ya que un modelo es una reproducción a escala menor de un elemento o situación de estudio que nos permite comprender fenómenos y situaciones de interés. Por otra parte, tenemos que un prototipo es el primer elemento u objeto que se realiza a una escala correspondiente, es decir, 1:1. Como se puede observar en la imagen, tenemos un modelo a escala reducida de un tren y un prototipo de un tren. Ahora también nos preguntaremos por qué se realizan estos modelos y no simplemente el prototipo. Básicamente, los modelos nos permiten realizar aproximaciones del funcionamiento del prototipo mediante estudios y análisis especificados del
que queremos averiguar del prototipo. Esto también nos ayuda a la reducción de costos y tiempos, ya que si por algún casual el prototipo falla, los gastos económicos y el tiempo invertido en este serían mucho mayor que en un modelo a escala reducida. Similitud. Similitud es el estudio de predecir condiciones en un prototipo a partir de observaciones en un modelo. Se desglosan generalmente en 3 similitudes. La primera de ellas es la más elemental y se trata de la similitud geométrica, la cual se refiere a la dimensión, longitud, L, sea constante y debe asegurarse de que el modelo tiene la misma forma que el prototipo, tal y como se señala en la imagen adjunta, donde el lado izquierdo representa el prototipo, mientras que el lado derecho indica el modelo a escala a 1/10. En segundo lugar, está la similitud cinemática, la cual plantea una condición donde la relación de la velocidad sea una constante entre todos los puntos correspondientes de los campos de flujo del modelo. Cabe destacar que la similitud geométrica es un requisito para la similitud cinemática, y su explicación se representa en su imagen correspondiente, donde los flujos son cinemáticamente semejantes con escala de longitud y tiempo relacionadas entre sí. Por último, tenemos la similitud dinámica, la cual plantea que las fuerzas que actúan en masas correspondientes en flujos en el modelo y en el flujo en el prototipo están a la misma proporción en todos los campos de flujos. En la fotografía adjunta se refleja la semejanza dinámica en el flujo por debajo de una compuerta. En este caso, el modelo y el prototipo tienen polígonos de fuerzas semejantes en puntos homólogos. Análisis dimensional. Se debe tener precaución al escalar desde el modelo al prototipo. Para ello, existe esta herramienta llamada análisis dimensional, la cual permite ahorrar tiempos y costos al estudiar el modelo antes de crear el prototipo. Los 3 propósitos principales de este análisis dimensional son los siguientes. En primer lugar, tenemos generar parámetros adimensionales que ayuden en el diseño de experimentos físicos y o numéricos y en el reporte de los resultados experimentales. Como segundo propósito tenemos obtener leyes de escalamiento de modo que se pueda predecir el desempeño del prototipo a partir del desempeño del modelo. Y por último, predecir a veces las tendencias en la relación entre parámetros. Adimensionalidad. Tenemos 2 parámetros, dimensional y adimensional. Entre ellos se encuentran constantes y variables. En el primer caso, el primer término es dimensional, donde la constante posee dimensión, pero consiste en un valor constante reconocido, como por ejemplo el número de Avogadro. Recorriendo la variable del parámetro dimensional, este significa que posee dimensión y su valor varía. Ejemplo, la velocidad. El segundo parámetro, que es el adimensional, la constante no posee dimensión y no varía en el problema. Un ejemplo de ello sería el número de pi. Por último, la variable no posee dimensión, pero sí varía en el problema. Y un ejemplo de ello sería el número de Reynolds. Ahora, continuamos con el tópico de repetición de variables y el teorema pi de Buckingham. Bueno, de los tópicos anteriores se comprende la utilidad y el poder del análisis dimensional, y con ello se puede aprender ahora cómo generar los parámetros adimensionales. Para esto se utiliza el método de repetición de variables y el teorema pi de Buckingham, el cual establece que al tener una relación física que se puede expresar por medio de una función en donde hay n variables o magnitudes físicas, las cuales se pueden expresar en k magnitudes fundamentales como la masa, tiempo o longitud. Aquí en la figura en la derecha se pueden ver las variables de fuerza, densidad, velocidad, entre otros, en donde estas dependen de la masa, longitud y tiempo. Este método se puede considerar como una receta en donde se llevan a cabo 6 pasos principales, o sea, fundamentales, en donde el paso 1 consiste en hacer una lista con los parámetros del problema, ya sea variables dependientes o independientes. El total de estas variables va a corresponder al número n. Luego, en el paso 2, se hace una lista con las dimensiones primarias presentes en los parámetros del problema, como por ejemplo masa, longitud, tiempo, temperatura, etc. En tercer lugar,
Se establece la reducción J como el número de dimensiones primarias existentes y posteriormente se calcula K, que es el número esperado de pi, que K va a ser igual a n menos J. Luego, en el paso 4, se debe escoger J parámetros repetitivos, es decir, si J es igual a 3 y en el problema hay parámetros como la velocidad, viscosidad, masa y fuerza, se debe escoger 3 de ellos. En el quinto paso, se trabaja algebraicamente, manipulando según sea necesario con el fin de generar las pi y construir las k. Por último, se escribe la relación funcional final y se verifica su álgebra. Para aplicar los conceptos anteriormente mencionados, se tiene el tópico 5 denominado ejercicios de aplicación. Nuestro primer problema es el siguiente. La fuerza F se aplica a la punta de una viga voladiza de longitud L y momento de inercia I. El módulo de elasticidad del material de la viga es E. Cuando la fuerza se aplica, la desviación de la punta de la viga es ZD. Use análisis dimensional para generar una relación para ZD como función de las variables independientes. Mencione cualquier parámetro adimensional establecido nombrado que aparezca en su análisis. Como se ve en la imagen, tenemos una viga empotrada de longitud L donde se le aplica una fuerza en el extremo. Y debido a eso se genera una desviación. Bueno, como primera suposición, los parámetros dados son los únicos relevantes para el flujo en cuestión. Y se aplica el método de repetición de variables. Entonces vamos a seguir los 6 pasos de este método. Como paso 1, se tienen 5 parámetros. Con las mismas se hace una lista en forma funcional y la variable dependiente se menciona como una función de las variables y constantes independientes. Como paso 2, se hace una lista con las dimensiones primarias en cada parámetro. Tenemos la desviación ZD, que tiene dimensiones de longitud. Tenemos la fuerza, con dimensiones de masa, longitud y tiempo a la menos 2. Tenemos longitud con dimensiones de longitud. Tenemos el módulo de elasticidad con dimensiones de masa, longitud a la menos 1, tiempo a la menos 2. Y por último, el momento de inercia, con dimensiones de longitud a la cuarta. Paso 3. Como primera suposición, J se hace igual a 3, el número de dimensiones primarias representadas en el problema, que estos son masa, longitud y tiempo. Si el valor de J es correcto, el número esperado de pi es 2, debido a que n menos J, o sea 5 menos 3, es 2. Como paso 4, se eligen 3 parámetros repetitivos. No se puede elegir la longitud L como el momento de inercia I, ya que sus dimensiones difieren solo en una potencia. Como se vio en la diapositiva anterior, la longitud L tiene dimensiones de longitud a la 1. Y el momento de inercia I tiene dimensiones de longitud a la cuarta. Debido a eso, no se pueden escoger. Notar además que no se puede elegir la fuerza, la longitud y el módulo de elasticidad, porque estos 3 parámetros pueden formar un pi por sí mismo. Debido a eso se establece lo siguiente. Se hace un arreglo, es decir, se hace una disminución del J. Por lo tanto, nuestro nuevo J va a ser de 2. Si este valor es correcto, se escogen 2 parámetros repetitivos, esperando 3 números de pi. Dichos parámetros son la longitud y el módulo de elasticidad. Se escoge dichos parámetros porque estos dos en conjunto contienen las 3 dimensiones primarias representadas en el problema, que estos son la masa, la longitud y el tiempo. Paso 5. Se generan los pi. Notar que el primer pi se hace algebraicamente mental, ya que ZD tiene las mismas dimensiones L. Por lo tanto, nuestro primer pi es ZD partido en L. Se forma el segundo pi con la fuerza. Entonces, este va a ser pi 2 es igual a fuerza por longitud de la 1 por módulo de elasticidad elevado a b. Por lo tanto, reemplazando las dimensiones de estos parámetros, se tiene lo siguiente. Masa elevado a 1, longitud elevado a 1, tiempo elevado a menos 2, por longitud elevado a 1, por elevado a a, que es nuestra incógnita, por masa a la 1, por longitud a la menos 1, por tiempo a la menos 2, y todo eso elevado a b, nuestra segunda incógnita. Realizando la álgebra, tenemos las ecuaciones de la masa. Entonces, masa elevado a 0 es igual a masa elevado a 1 por masa elevado a b. Entonces se tiene la siguiente ecuación y se llega a que b es menos 1. Por otro lado tenemos el tiempo. Tiempo elevado a 0 es igual a tiempo elevado a menos 2 por tiempo elevado a menos 2b. De esto se desprende que b nuevamente es igual a menos 1.
Y por último, el de longitud. Longitud elevado a 0 es igual a longitud elevado a 1 por longitud elevado a por longitud elevado a menos b. Como ya tenemos el parámetro b, entonces se nos queda dicha ecuación y lo que se obtiene que a es menos 2. De esta manera, nuestro segundo pi queda de la siguiente manera. Fuerza partido en longitud al cuadrado partido en e, módulo de elasticidad. El último pi se forma con el momento de inercia, ya que i es longitud elevado a 4, no es necesario realizar el álgebra, igual como sucedió con z. Por lo tanto, nuestro pi3 es i partido en L a la 4. Por lo tanto, la relación para zd viene expresada por la siguiente función de las variables independientes. Zd partido en L es igual a la función, que esta va a quedar en términos de la fuerza partido en la longitud al cuadrado partido en E, y la inercia partido en la longitud a la cuarta. Bueno, ahora tenemos el problema 2, en donde el enunciado dice: un equipo de estudiantes diseña un submarino accionado por humanos para una competencia de diseño. La longitud global del submarino prototipo es 2,24 metros y sus estudiantes diseñadores esperan que pueda viajar totalmente sumergido a través del agua a 0,56 metros partido segundo. Hay que considerar que el agua es dulce y se encuentra a una temperatura de 15 grados Celsius. El equipo de diseño construye un modelo a 1/8 de escala para probarlo en el túnel de viento de su universidad. Un escudo rodea el puntal de la balanza de arrastre, de modo que la fuerza de arrastre del puntal mismo no influya en la fuerza de arrastre del modelo a medida. El aire en el túnel de viento está a 25 grados Celsius, ya una presión atmosférica estándar. Entonces, ¿a qué velocidad de aire necesitan correr el túnel de viento con la finalidad de lograr similitud? Bueno, aquí en la figura se observa el submarino sometido a la sección de prueba en el túnel de viento, en donde a la izquierda del submarino está la velocidad del viento necesaria para lograr la similitud, y en la cola del modelo está representada la fuerza de arrastre. Tenemos también los datos necesarios para los cálculos, los cuales son la viscosidad del agua de 1,138 por 10 a la menos 3 kilogramos partido en metros por segundo, la densidad del aire, que es 1,184 kilogramos partido metro cúbico, y la viscosidad del aire de 1,89, o sea, 1,849 por 10 a la menos 5 kilogramos partido metros por segundo. Para comenzar tenemos las siguientes suposiciones. Primero, se asume que la compresibilidad del aire para este ejercicio es despreciable. Luego, las paredes del túnel están lo suficientemente alejadas con la resistencia aerodinámica del modelo de submarino. Y por último, el modelo es geométricamente similar al prototipo. Bueno, como solo hay un pi independiente en este problema, la similitud es lograda si el pi2 del modelo es igual al pi2 del prototipo, donde el pi2 corresponde al número de Reynolds, por lo tanto se puede expresar que el número de Reynolds del modelo va a ser igual a la densidad por la velocidad por la longitud dividido la viscosidad del modelo, y esto va a ser igual al número de Reynolds del prototipo, que es la densidad por la velocidad por la longitud dividido la viscosidad del prototipo. Y esto va a ser la ecuación 1. Luego, despejando la velocidad del modelo que obtuvimos en la ecuación 1, se tiene que la velocidad del modelo va a ser igual a la velocidad del prototipo por la viscosidad del modelo dividido la viscosidad del prototipo por la densidad del prototipo dividido la densidad del modelo por la longitud del prototipo dividido la longitud del modelo. Finalmente, reemplazando los valores y condiciones que nos dan en el enunciado, tenemos que la velocidad del modelo va a ser igual a 61,4 metros partido segundo. Bueno, como tercer problema tenemos el siguiente enunciado. Algunos niños juegan con pompas de jabón y el lector tiene curiosidad acerca de la relación entre el radio de la pompa de jabón y la presión adentro de la misma. Bueno, razona que la presión adentro de la pompa de jabón debe ser mayor que la presión atmosférica y que la superficie de la pompa está bajo tensión, en gran parte como la piel de un globo.
se conoce que la propiedad de tensión superficial debe ser importante en este problema. Sin saber algo más de física, decide enfrentar el problema con el uso del análisis dimensional. Entonces, establezca una relación entre la diferencia de presión, delta P es igual a la presión de adentro menos la presión de afuera, el radio de la pompa de jabón R y la tensión superficial sigma sub S de la película jabonosa. La diferencia de presión entre el interior de la pompa de jabón y el aire exterior se analizará mediante el método de repetición de variables. Antes de comenzar el desarrollo tenemos las siguientes suposiciones. 1. La pompa de jabón está neutralmente flotante en el aire y la gravedad no es relevante. Y 2. En este problema no son importantes otras variables o constantes. Bueno, para este ejercicio se emplea paso a paso el método de repetición de variables. Como primer paso, podemos notar que existen 3 variables y constantes en este problema, o sea, tenemos un n igual a 3. Con las mismas se hace una lista en forma funcional y la variable dependiente se presenta como una función de las variables y constantes independientes. Aquí tenemos que delta P va a ser una función dependiente del radio y la tensión superficial de la pompa de jabón. Luego, en el paso 2, se hace una lista con las dimensiones primarias de cada parámetro, en donde delta P va a ser masa por longitud dividido tiempo al cuadrado. Luego tenemos el radio, que va a ser longitud elevado a 1, y la tensión superficial, que va a ser masa partido el tiempo al cuadrado, es decir, masa elevado a 1 por el tiempo a la menos 2. Continuando con el paso 3, tenemos como primera suposición que J se hace igual a 3. El número de dimensiones primarias representadas en el problema, o sea, vamos a tener las dimensiones básicas, que son la masa, longitud y tiempo. Por lo tanto, tomamos J igual 3. Si este valor de J es correcto, el número esperado de pi será n menos j, o sea, 3 menos 3 igual a 0. Dado que se está seguro que la diferencia de presión debe depender solo del radio y de la tensión superficial de la pompa de jabón, el valor de j se reduce por 1. Por lo tanto, tenemos la segunda suposición, que va a ser j igual a 2. Si este valor de j es correcto, vamos a tener el nuevo k, que va a ser k igual a 1. Por ende, se espera un pi que físicamente es más realista que 0. Bueno, en el paso 4 es necesario escoger 2 parámetros repetitivos, ya que j es igual a 2. Las únicas opciones son el radio y la tensión superficial, ya que la variación de presión es la variable dependiente. Luego, en el paso 5, estos parámetros repetitivos se combinan en un producto con la variable dependiente delta P para crear la pi dependiente. Entonces, teniendo el pi 1, será igual el delta P por R elevado a sub 1 por la tensión superficial elevado a B sub 1. Y esto sería la ecuación 1. Luego se aplican las dimensiones primarias del paso 2 en la ecuación 1 y se fuerza a la pi a ser adimensional, obteniendo lo siguiente. Bueno, se igualan los exponentes de cada dimensión primaria para resolver A sub 1 y B sub 1. Entonces, el T sub 0 finalmente va a ser igual a T a la menos 2 por T a la menos 2 B sub 1, que ahí falta el... por lo tanto, de este primer punto vamos a tener que 0 es igual a menos 2, menos 2b. Despejando b sub 1, vamos a tener que es igual a menos 1. Luego, siguiendo con la masa, tenemos que m elevado a 0 va a ser igual a m elevado a 1 por m elevado a b sub 1. La ecuación quedaría 0 es igual a 1 más b, por lo tanto, b sub 1 va a ser igual a menos 1. Lo cual concuerda con lo que obtuvimos anteriormente. Y finalmente tenemos la longitud, que esto va a ser igual a L elevado a menos 1 por L elevado a sub 1. Teniendo la ecuación 0 es igual a 1 más A sub 1. Por lo tanto, se tiene que A sub 1 es igual a 1.
constante y por lo tanto la ecuación 1 se convierte en pi es igual a delta p por el radio partido en la tensión superficial. Por último, tenemos el paso 6, en donde se escribe la relación funcional final. En el caso a la mano, solo existe una pi, que es una función al final que no depende de nada. Esto solo es posible si la pi es constante. Cuando se coloca la ecuación 2, tenemos finalmente que pi sub 1 va a ser igual a delta p por el radio partido la tensión superficial, que esto va a ser una, como se dijo anteriormente, una función que no depende de nada, y por lo tanto esto va a ser igual a una constante. Finalmente tenemos que la variación de presión va a ser igual a una constante, que será la tensión superficial partido el radio de la pompa de jabón. Bueno, y como último tópico tenemos las conclusiones. Bueno, a manera general, se lograron cumplir los objetivos propuestos al inicio de esta presentación, en los cuales se distinguieron conceptos claves como lo serían la dimensionalidad y las unidades, el principio fundamental de la homogeneidad dimensional, la adimensionalidad y la similitud entre un modelo y un prototipo. Por consiguiente, también se describe una poderosa herramienta conocida como análisis dimensional y con ello se presenta un método paso a paso para obtener parámetros adimensionales llamado método de repetición de variables. Y por último, se aplica el análisis dimensional a distintos problemas con el fin de dilucidar su alcance y limitación. Bibliografía. La bibliografía utilizada para desarrollar esta tarea fue ocupar la mecánica de fluidos, los libros del Sengel, el Potter, el White, una clase de modelo y prototipo, y por último una guía de la asignatura de mecánica de fluidos de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Santiago. Esperando que les haya gustado esta presentación, muchas gracias por su atención.